propósito de la celebración el próximo 21 de junio del Día Internacional del Yoga, vamos a dedicar el programa a esta disciplina que nos ha regalado el Oriente y que nos permite armonizar cuerpo, mente y espíritu. Y vamos a conocer las actividades que se han organizado a propósito del Día Internacional del Yoga, con la participación de diferentes escuelas de yoga y un reconocimiento a los pioneros en esta disciplina en la República Dominicana. El yoga no es solamente ejercicios, posturas y ejercicios de estiramiento. Busca esa fuerza para volver otra vez. El yoga no es una religión. Una buena guía, un buen profesor o profesora de yoga. Y Namaste. Por segundo año consecutivo, la Fundación El Arte de Vivir organiza una serie de actividades en conmemoración al Día Internacional del Yoga, que es el 21 de junio, pero las actividades se van a celebrar el domingo 26 de junio. Sepáralo en tu agenda. Carmen Julia Gómez de la Fundación con los detalles. ¿Cómo estás, Carmen Julia? Hola María Elena, muy feliz de nuevo aquí contigo para dar a conocer buenas noticias que hacen falta en nuestro país, ¿verdad? Pues así es, el 26 de junio vamos a celebrar el Día Internacional del Yoga. Oficialmente es el día 21 de junio, pero por razones logísticas... Sí, porque cae martes, la gente trabaja, entonces exacto. El domingo 26. Exacto, y es una celebración familiar, pueden ir todos, de cualquier edad, desde el más chiquito hasta el más grande. Desde el bisabuelo, si sí. está con nosotros, hasta el nietecito, bisnieto. Así es, la Embajada de la India nos contactó el año pasado para proponernos que nos hiciéramos cargo de la organización del Día Internacional del Yoga. El año pasado fue un poco modesto, ¿verdad? Porque era el primer esfuerzo, la primera iniciativa, pero con esa experiencia ganada y los bríos renovados, hemos organizado esta versión y me alegra mucho decir que ha servido para nuclear, involucrar a todas las escuelas de yoga. Eso es bellísimo, ya están diciendo, o sea, tenemos que seguirnos viendo, reuniéndonos. Y por ejemplo, ¿cuáles escuelas estarán representadas? Esta misma Yoga Vidya, la escuela de Heidi Despradel, Mi Yoga y instructores independientes. Tú sabes que ya hay muchos instructores jóvenes, certificados y están dando clases de yoga en parques, en áreas públicas. Entonces, ¿Y ofrecerán clases ese día? Sí, claro. Eso o sea, que la gente puede ir con su ropa adecuada para ejercicio. Ropa cómoda para hacer yoga. Va a haber una clase magistral y es pautada inclusive por el gobierno de la India. ¿Quién la va a impartir? La va a impartir Marta González en la tarima principal. Se va a proyectar en una pantalla y además va a haber un grupo grande de instructores cuidando, arreglando las posturas, orientando ya más de cerca con las personas, ¿no? Y todo el mundo ya va a poder debutar ahí en el yoga, no importa que no esté haciendo ejercicios, es una secuencia apropiada para principiantes. Algo muy básico que lo pueda hacer todo el mundo, Exacto. aunque no tenga experiencia previa. Sí. ¿Habrá un reconocimiento para Sí. pioneros? Esa es una iniciativa local de República Dominicana, hasta ahora no he sabido que otro país lo haya hecho. Pues sí, a nosotros se nos ocurrió. Bueno, yo lo voy a decir, se me ocurrió, lo propuse y todos en unanimidad lo aprobaron. Yo un día me acepté esta idea. Si todavía en nuestro país el yoga provoca prejuicios, hay tabúes, hay mitos, por desconocimiento, ¿no? Por ignorancia. ¿Qué sería hace 20, 25 años cuando algunas se atrevieron a dar clases de yoga? Y hasta más, Carmen Julia. Me dice que más, sí. Estamos hablando 60 quizás Sí, o antes. sí, pero no hemos identificado esas personas Ese y habrá grupo. muchos que ya estarán en el otro mundo, ¿verdad? Esta vez identificamos a 3, Heidi Despradel, Ángela Mesa
y Alma Mesa y Ángela Serra. Ok. Entonces ya Es lo Ángela que dices, Serra, en ese momento no había boom, ellas lo hicieron yo- con un gran esfuerzo personal. exacto, la Ángela Serra ya partió, entonces lo va a recibir su hija. Ella está escribiendo Alma, la sí. hija de Alma, sí. Que como no la conocía ninguna, pero Ok, sí se me- Ángel estará allá. sí, exacto. Ella misma en persona lo va a Heidi recibir. es que va a estar de viaje. Heidi de Esperadel no va a poder recibirlo este año porque va a estar de viaje, entonces se lo daremos el año que viene. Y cada año van a reconocer a pioneros o profesores. Sí, así que por favor, quien nos oiga, que sepa que su mamá, su abuela, su tía o quien quiera que conozca, que haya sido pionera enseñando yoga, por favor que se comunique con la Fundación El Arte de Vivir para darle su reconocimiento el año próximo. ¿Ha incrementado el interés del yoga entre los que visitan la fundación, el arte de vivir? Sí, todo el tiempo. Ya hay decenas de escuelas de yoga, lugares públicos donde se enseña yoga, pero yo tengo que reconocer que todavía está en una burbuja el yoga, o sea, en una élite, podríamos decir, y justamente nos motiva que este evento sea masivo, que se conozca en todas las capas sociales, que se le pierda el miedo. El yoga es un ejercicio tan completo, tan efectivo en todos los planos de la existencia, que no entra en contradicción con ninguna creencia religiosa. Que ahora con las jornadas de tanda extendida, que los alumnos de las escuelas públicas tienen tantas horas disponibles para recibir enseñanza, sería ideal que oficialmente se les enseñara Exacto. yoga, porque esto va a incidir en un mayor rendimiento, mayor paz, menos violencia, ayudaría muchísimo. En Estados Unidos ya hay muchas escuelas primarias y secundarias que lo han incorporado y el efecto ha sido recomprobado. Baja la agresividad de los estudiantes, mejora su rendimiento escolar. Hay otra cosa también particular de nuestra celebración, una cosa hermosísima. ¿Qué? Y es que un grupo de niños con deficiencias auditivas y de habla, lo voy a decir con un término común para que todo el mundo me entienda, sordomudos, va a tener una presentación, va a tener una participación, va a ser la secuencia de yoga que se llama Saludo al Sol. No me digas, Sí. pero bellísimo. Y es una instructora de yoga, María del Carmen, tiene unos meses gratuitamente enseñándole yoga a esos del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa de Lima. Y entonces ya ellos están practicando para presentarse ese día. Excelente iniciativa. ¿Ustedes también han tenido programas en las cárceles? Sí, hemos tocado, hemos movido por muchos ámbitos, ciertamente. Cárceles, en los barrios de mayor violencia y pobreza. Llevamos las clases de yoga, no de manera permanente, porque no hemos tenido esas condiciones, pero sí esporádicamente. Y donde nos llaman, vamos y damos una clase de yoga o enseñamos técnica de respiración. Pero no quiero que se quede la idea de que es el arte de vivir. Convocamos un comité, o sea, convocamos a todas las escuelas de yoga, instructores de yoga que hay en el país, no solamente en Santo Domingo, y entonces se formó un comité organizador. Y una vez por semana, desde hace varias semanas, nos estamos reuniendo y definiendo el programa, todos los detalles. O sea, hace un trabajo colectivo de verdad ejemplar. Y ya esto queda institucionalizado. Sí, no, ya permanentemente, este era el segundo año, permanentemente, y esperamos que cada vez sea mayor y que las personas lo esperen, como esos grandes eventos que se hacen ya de manera anual, maratones y esas cosas, que el Día Mundial del Yoga, donde todo el mundo pueda ir. Y ojalá que esto se pueda llevar a grupos especiales también, así como ese programa que ustedes han tenido en las cárceles. Pienso con este alto porcentaje, lamentablemente, de feminicidios, casos de feminicidios, a sobrevivientes de violencia, víctimas de violencia, los huérfanos de la violencia, como le llamaba un ex fiscal, que tienen una herida tan profunda. Me imagino que disciplinas como esta puede ayudarlos y habrán profesores dispuestos a... Sí, esa es otra particularidad de esta celebración, digo particularidad de nuestro país, y es que hay una parte inicial donde están todos, ¿no? Un gran salón, allá en el Ministerio de Defensa. Va a haber palabras del cónsul honorario de la India, una compañera de la organización Sai Baba va a cantar cantos védicos bellísimos para la apertura.
el reconocimiento, como ya dijimos, la participación de los niños sordomudos, y luego va a haber una parte en que las personas pueden distribuirse según sus intereses y sus necesidades y su curiosidad en 4 áreas, llamamos cuadrantes, en el mismo salón porque es muy grande. Entonces en cada cuadrante va a haber diferentes actividades que las personas pueden ir moviéndose y disfrutar de cada una de ellas. Bueno, va a haber un área para niños, para mujeres embarazadas, va a haber una charla sobre alimentación ayurveda, va a haber una área donde se enseñan técnicas de respiración. Les quiero recordar o dar a conocer a los que no lo saben que el yoga no es solamente ejercicios, posturas y ejercicios de estiramiento, sino es un conjunto muy amplio de técnicas y conocimientos para generar armonía interior y armonía entre el ser individual y la colectividad. Incluye técnica de respiración, meditación, que también va a haber un área para iniciar en meditación. Entonces incluye respiración, meditación, alimentación ayurveda, o sea, es muy amplio. Gracias, Carmen Julia. Es una bellísima oportunidad para que profesores, alumnos, representantes de las diferentes escuelas de yoga hagan honor al nombre de yoga, que es unión, y demuestren cómo son capaces de unirse por un objetivo común, ayudar al ser humano en este país en el cual necesitamos tanta unión. Gracias, y ahí estaremos el domingo 26 a partir de las 10 de la 9:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Ministerio de Defensa. Exacto. Oh, un detalle ya, lo último. Sí, va a haber comida saludable, vegetariana, y también venta de otros objetos alusivos o utilitarios en la práctica del yoga. Junto a Carmen Julia con el mantra universal, OM. Ok, nos sentamos con la espalda recta, los hombros relajados, cerramos los ojos suavemente, colocamos una suave sonrisa, las manos sueltas, relajadas sobre las piernas. Inhalamos y con el aire que exhalamos emitimos ese sonido que es pacificador del sistema nervioso. Inhalamos. Agradecemos al Centro Vidya, al Centro Yoga Vidya, que está aquí en la zona universitaria, y a su directora, Julie Bellish, por acoger a Ser Humano para este programa especial sobre el yoga. Escogimos profesores de yoga reconocidos que han invertido mucho tiempo en su formación integral y en su certificación. Quisimos incluir a otra reconocida profesora también, Heidi Despradel. Ella por compromisos que tenía no pudo, pero sí nos dijo, Julie no debe faltar, y aquí estamos con Julie Bellish. Gracias, Julie, por recibirnos aquí. Gracias a ti por invitarme y por estar aquí. Antes que nada, definir lo que es yoga. Sé que el término es muy popular, pero muchas veces la gente dice yoga, yoga, y no sabe a qué se refiere, qué es yoga y por qué el nombre del Centro Yoga Vidya. Sí, yoga significa unión. La palabra en sánscrito lo que significa es eso, unión. El yoga no es una religión, es un estilo de vida. Es una ciencia también, es una forma de vivir, es un estilo que uno adopta para uno estar en mejor salud, sentirse bien emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. O sea, eso es yoga. Si dices no es una religión, a veces la gente se confunde porque quizás en un centro yoga está la figura de un maestro o hay ciertos símbolos o se habla de espiritualidad, pero nada que ver. Nada que ver con religión. Okay. Sí hay espiritualidad, Okay. Mucha espiritualidad, pero no religión. Por eso puede practicar yoga una persona católica, sí, no católica, atea. De origen judío, como yo. Okay.
musulmanes. Sí, que escribiste un libro sobre los judíos de Sosúa. Sí, sí. O sea, de cualquier religión pueden practicar yoga. Y eso es algo que se respeta mucho en este centro, Yoga Vidya. Hablamos de Dios o del ser superior y que la persona le llame como le llame cuando haga su meditación interna. Porque Dios puede ser Jehová, puede ser Jesús, puede ser cualquier nombre que la persona prefiera. Pero aquí le hablamos de un ser superior, Dios. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica del yoga? ¿Es igual una hora de yoga, por ejemplo, o una hora del gimnasio, una hora de correr, de patinar, de hacer bicicleta, ahora que está muy de moda también la práctica de los ejercicios? Todo deporte y toda actividad física es beneficiosa para la salud, sobre todo porque se libera mucho estrés, y ese estrés que nos llega sin buscarlo. Ahora bien, están los diferentes estilos para las diferentes personas. Si una persona prefiere ir al gimnasio que ir a un centro de yoga, pues estará buscando quizás más su fortaleza física, su fitness, ¿verdad? Su tonicidad muscular. En el yoga, por lo menos en nuestro centro, aquí ofrecemos algo más integral. Tonicidad, flexibilidad, fortaleza, pero también trabajamos la parte de los estresores que normalmente afectan tanto a nivel físico, porque el estar levantando pesas constantemente es algo que le crea tensión a tu cuerpo, como la tensión normal del diario vivir, ¿verdad? Del trabajo, de Y todo. quizás, Julie, pocas disciplinas deportivas actúan sobre los órganos internos, sobre las glándulas, como lo hace el yoga. Por ejemplo, la tiroides. Difícilmente otra práctica te permita darle un masaje a la tiroides Claro. o a los órganos abdominales. Sí, de hecho el yoga, no solo, bueno que tú lo mencionaras, da masajes abdominales a través de las asanas que trabajan toda la parte interna. Mejora también a nivel emocional la memoria también, la ansiedad. Todos esos factores a nivel del cerebro, porque Sí. a través de, por ejemplo, de una meditación o de una relajación se libera serotonina y eso te ayuda a que tú sientas un estado de felicidad, de tranquilidad. Entonces, todo eso te va mejorando tu tensión muscular a la vez. Entonces, por eso se siente tanto bienestar cuando las personas practican yoga, porque no es solamente físico el bienestar, sino también emocional. Mejora también la presión arterial, mejora también diabetes. Yo tenía una alumna que venía aquí, el papá, como había sido recién diagnosticada, le vivía midiendo los niveles y después de la clase de yoga bajaban. No me digas. Sí. El médico se sorprendería. me Claro imagino. que sí. Sí. Y en tu caso particular, nada como un testimonio. En tu caso particular, ¿cómo te impactó la práctica del yoga? Desde que comenzaste, el tiempo que tuviste formándote, ahora. Mira, yo empecé hace más de 15 años, de manera continua, porque claro, en mi juventud yo también lo practiqué, pero no con la regularidad que me hubiera gustado. Pero desde ya hace todo ese tiempo, 15 años o más, sí, más, empecé a ir donde Heidi, mi querida profesora. Yo llegué allá con un problema parecido a lo que era el vértigo de Menier, pero no era exactamente eso, tomando medicamentos para eso. Y con las prácticas de yoga, a mí se me quitó todo. Y reconocido por tu médico, de Claro, ya diagnosticado. caso resuelto. Sí, y claro, y ya luego después, y yo le decía, es que yo no tengo que tomar nada y no me dan mareos. Wow. Ok, perfecto. Entonces, eso es algo, tú sabes, que se puede comprobar científicamente, porque por eso el yoga, como yo decía al principio, es una ciencia. Entonces tenemos una oferta muy amplia de profesores y centros de yoga. Una persona del público interesada en iniciarse en la práctica del yoga, ¿cómo reconoce el profesor que está debidamente certificado, preparado y el que no? Bueno, el profesor que está preparado va a tomar en cuenta a la persona.
no los va a tratar como si fuera todo el mundo igual, porque eso es algo en que se nos hace mucho énfasis en nuestro entrenamiento, en nuestra certificación como profesores de yoga. Hay que tomar en cuenta a cada persona, porque no somos iguales. Entonces quizás tú puedes tener una situación lumbar, o puedes tener una presión alta, o puedes tener una condición emocional como una depresión. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso. En una clase, por ejemplo, yo tengo un formulario. Lo primero es para que me llenen y me digan qué tienen. Y a medida que hacemos la clase, yo pongo al grupo a hacer, al que pueda, hace tal secuencia, pero tú que tienes problemas de espalda, tú no me puedes hacer esto, te voy a poner a hacer otra cosa. Y eso se va manejando Cada caso particular. Caso particular. Y me imagino con un amplio dominio de lo que es la anatomía humana, Claro, de cada músculo, sí. cada hueso, Sí. cada tendón, Sí. que es vital. Sí, anatomía y fisiología son materias que hay que dominar muy bien. Bueno, despedimos a Julie y luego vamos a continuar con otra reconocida profesora, María Luisa Valdés, con el Namaste, que no es otra cosa que la divinidad en mí honra, reconoce y saluda a la divinidad en Julie. Namaste. Para este programa especial sobre el yoga, escogimos autoridades en la materia en la República Dominicana, así como Heidi Despradel, que no está con nosotros, pero la mencionamos, con Julie ya conversamos, María Luisa Valdés Techea, que también es una profesora reconocida en la República Dominicana. Gracias por estar aquí, María Luisa. Muchísimas gracias por ponerme en ese grupo de maestras reconocidas. Ha pasado mucho tiempo desde que comenzaste a practicar yoga en los 90 en Nueva York hasta la fecha, ahora 2016. Te formaste, formas, certificas alumnos dominicanos. ¿Cómo ha evolucionado el yoga en este periodo? Estamos hablando de más de dos décadas, quizás 3. Sí, yo recuerdo mis primeras veces que yo fui aquí a unas clases de yoga. Fue con el señor Geraldes, el papá de María de Fátima y Francisqueño Geraldes, que era la Gran Fraternidad Unida. Y el señor Geraldes dio clases de yoga eternamente. Y en una época... Cerca de donde está tu centro, más o cerca de donde menos. estoy yo ahora, exactamente. Pero él un tiempo le estuve dando en Piantini y ahí fue que yo fui a sus clases. Siempre sentí esa atracción. Ay, nuestra hacia el gratitud yoga. para él, ¿verdad? Nuestra Pionero. gratitud para él, sí. Gran pionero. Mucha gente estuvo con el señor Geraldes. Y entonces, antes de realmente seguir con el yoga, entré en el baile, que también fue una constante a través de mi vida. Y a través del baile descubrí en un estudio de baile una clase de yoga americana, que no es el tipo de yoga que practicamos ahora, pero que cuando yo vi esa clase me quedé muy impresionada. Y empecé a tomar esa clase con ese maestro. Viajaba. Era como un yoga occidental. Era así, era un yoga dirigido a bailarines y actores, pero tenía el principio de la respiración. Cada movimiento lo hacías con una respiración. O sea que se daba esa unión del movimiento, de la respiración, de la concentración interior, que es lo que hace el yoga. Entonces, yo sentí con esas clases que yo tomaba con él que eso me llevaba a un lugar más profundo y que yo quería saber más. Entonces él me dio libros, y lamentablemente él fue de la época de las personas que murieron con la primera oleada del SIDA en Nueva York y no duró mucho. Pero todo lo que yo aprendí con él, yo lo empecé a enseñar a mis grupos de baile y lo conocíamos como la yoguita. Okay. Lo conocíamos como la yoguita y desde entonces esa forma de hacer el trabajo hacia adentro, de hacer el trabajo con la respiración, de hacer el trabajo del movimiento sintiéndolo de adentro,
se quedó conmigo. Me ayudó muchísimo durante el tiempo que estuve bailando y ayudó mucho a las personas también que yo formaba en esa época. Ese proceso de interiorización vino contigo, sí. sea el baile o el yoga. Y luego ya me adentré en la filosofía del yoga cuando estuve en Miami, muchos años después. O sea, para mí todo comenzó por el cuerpo. Inclusive el mismo baile yo lo sentía como espiritual. Yo sentía muchas veces que cuando estaba, inclusive cuando iba a comenzar las clases de la mañana en nuestro estudio, cuando existía ritmos, siempre ofrecía esas energías, igual que lo ofrecemos al principio de una clase de yoga, porque realmente se da, practicando, tomando clase, ensayando, tú estás dando. Y siempre ofrecía esas energías para que fueran a hacer algo positivo donde más se necesitara. Por eso tus alumnos se mantuvieron fieles a ti, aquellos que fueron a la Churchill, a ritmos, esperaron que tú regresaras de Estados Unidos y hoy siguen contigo. Personas como Rocío y sí. Otras tantas. Sí, Rocío dice que yo fui su primera maestra de yoga porque ella era de la yoguita. Ah, ok, ya comenzó desde entonces. Ella comenzó desde entonces. Pero claro, eso no me implicaba lo que pasó después, cuando ya en Miami me formé como profesora, empecé a incursionar más en la filosofía, a profundizar con la formación de 200 horas, después con la formación de 500 horas. Entonces ya... Estamos hablando de 700 en total. No, las 500 te completa. te incluye, completa, okay, sí, 500 horas. 200 okay. Y 300, pero se dice la certificación ya a 500 horas. Okay. Entonces ya ahí tú profundizas en lo que realmente es el yoga. En la meditación, también ese maestro me incursionó en la meditación también, o sea, fueron paralelas las dos cosas. Empecé a incursionar en esa época también en la meditación, pero no fue algo que puedo decir que fue sostenido. En esa época yo pensaba que yo era la única persona en el mundo que empezaba y no sostenía. Y hoy en día, como maestra, me doy cuenta de que a todos nos pasa, que todo el mundo comienza, es como si te cayeras del caballo, te vuelves a subir. Y que si algo yo le puedo decir a alguien que esté practicando, que cada vez que se caiga se vuelva a subir en el caballo. Porque todo el mundo piensa que es el único que no tiene la suficiente disciplina, que es el único que no tiene la suficiente voluntad, que es al único que se le hace difícil. Y la verdad es que es a todo el mundo. Qué buen consejo. Que todo el mundo... Para no desistir. No hay que desistir. Cada vez que te sientes que abandonaste, busca esa fuerza para volver otra vez. Porque en el Bhagavad Gita nos dicen que ningún esfuerzo que se haga en esa dirección del crecimiento espiritual es en balde. Ningún esfuerzo se desperdicia en esa dirección. El hecho de que la ONU haya declarado el 21 de junio como Día Internacional del Yoga nos habla del boom de la yoga a nivel internacional, a nivel mundial. Te puedo contar que el año pasado, bueno, este mismo año, Yoga Alliance hizo un estudio en los Estados Unidos y hay unos 36 millones de personas en los Estados Unidos que han practicado yoga. Y de las personas entrevistadas, aparentemente el 34% estaban abiertos a probar yoga en el próximo año o año o 2 años, lo cual sería otros 80 millones de personas. O sea, son números que nosotros no manejamos en nuestro país de cantidades de personas, pero ese boom que se está dando a nivel mundial va creciendo todavía. Y aquí apenas en los últimos años ha hecho esa explosión. Aquí han habido personas como la profesora Heidi Despradel que tienen años trabajando el yoga consistentemente. Pero realmente el boom se ha dado, yo diría, yo volví al país hace 3 años y hace 3 años no había, yo creo que ni una tercera parte de lo que hay ahora mismo. Hace 5 años había menos. Y algo positivo, tanto en el caso de Heidi como en tu caso, que no solamente dan clases, sino que están formando a los profesores. Sí, porque como como muchas veces ha pasado en todas partes ha sido igual. Las personas comienzan a practicar
y no hay quien forme maestros y comienzan a enseñar. Es una forma de compartir lo que han aprendido, que sienten que le ha sido beneficioso y lo comparten con las personas. Así ha empezado en todas partes. Luego ya se hace un poco más formal, porque no es solamente la práctica física, que es lo que más se populariza. Sí. O sea, la práctica que más se populariza es la práctica física. Y quizás es importante que la gente sepa que eso es una sola parte del yoga. Claro. Que el yoga son 8 ramas y esa es una de las 8 ramas. Pero al ser quizás la parte más densa, es más fácil iniciarse Claro por que ahí. sí, es una parte mucho más fácil de iniciarse por ahí y más accesible a todo el mundo. Además de que es divertido, ¿verdad? A la gente le gusta también, como te digo, lograr retos, ¿verdad? Superar retos con el cuerpo. Y lo va viendo. Gracias, María Luisa, y te despedimos también con el Namaste. La divinidad en mí honra, reconoce y saluda la divinidad en María Luisa. Igualmente. Como reconocemos a cualquier ser humano, pero tanto en el caso de ella y Julie de una manera especial. ¿Por qué? Porque ellas, como profesoras de yoga, están cuidando nuestro cuerpo, templo del espíritu. Namaste. Namaste. Según algunos maestros orientales, la edad de un ser humano se puede medir por la salud y la flexibilidad de la columna vertebral. Y esto lo puedes desarrollar con el yoga si te pones en manos de un buen profesor. ¿Cómo escogemos un buen profesor? ¿Cuán importantes son los conocimientos de la anatomía humana en un profesor para que el alumno mejore, se desarrolle todas sus capacidades practicando yoga? Conversamos ahora con Isis Martínez, terapeuta corporal, profesora de anatomía en los programas de formación de yoga y además practicante y profesora de un estilo de yoga muy, muy especial, que es la yoga asistida. Gracias, Isis, por estar acá. Como siempre te digo, no eres muy amante de los medios, pero ya con mucho tiempo en el medio de la terapia corporal. ¿Cuán importantes son los conocimientos de anatomía en un profesor de yoga? Yo creo que son fundamentales. Quiere decir, toda persona que haga cualquier terapia, ya sea una terapia manual, corporal, o ya sea una terapia de movimiento, como es el yoga, debe tener un conocimiento profundo de la anatomía, porque justamente tú estás lidiando con el cuerpo humano. Entonces, tienes que conocer el cuerpo humano. Claro, en nuestro país, hasta hace poquito, en términos de yoga, había mucha gente que estaba practicando yoga, muchos profesores de yoga que eran empíricos. Algunas personas han salido fuera a formarse, a obtener su certificado, pero gracias a Dios ya la gente tiene la oportunidad de poder certificarse con el aval internacional de instituciones serias fuera, certificarse como profesor de yoga aquí localmente. Y ahí es que yo he entrado con la materia de la anatomía para profesores de yoga. Eres profesora de anatomía en estos programas de formación En esos que programas imparte, de formación. por ejemplo, María Luisa, con quien estuvimos conversando hace unos minutos. Efectivamente. ¿Y los alumnos se interesan en la materia? Oye, me he quedado sorprendida, de verdad que sí. Pensé que al principio, cuando María Luisa me llamó la primera vez y me dijo, yo necesito que tú me des la clase de anatomía, yo dije, ¿cómo hacer que la gente se interese por una materia que siempre es percibida como algo frío, ¿no? Y sin embargo me sorprendí, o sea, los estudiantes han mostrado un interés realmente genuino y yo pienso que
han apreciado el valor que tiene la comprensión de la anatomía para poder formarse como buenos profesores. Y uno lo disfruta como alumno, cuando el profesor te habla de músculos que ni siquiera uno conoce y posiciones que si uno la varía de tal o cual manera facilita esa postura, se disfruta mucho más la clase. Efectivamente. Me dices que a veces recibes pacientes que van a tu consulta por una lesión en la práctica de yoga. ¿A qué se debe esto? Mira, no solamente en la consulta mía, o sea, eso es algo que incluso, sobre todo el año pasado, fue muy debatido, incluso en periódicos como el New York Times, el Washington Post, sobre la cantidad de gente que se lesiona en la práctica del yoga. Y a mi manera de ver y a la manera de ver de esa gente que han hecho esos reportajes, todo estriba en que realmente tú tengas una buena guía, un buen profesor o profesora de yoga. Mucha gente, yo he oído gente que a veces me dice, no, yo estoy haciendo yoga en mi casa con un video. Realmente, desde el punto de vista mío, yo pienso que eso es un poco de cuidado. Quizás tú puedas hacer yoga con un video cuando ya tú tienes mucho tiempo haciendo yoga, pero de inicio yo no le recomiendo a nadie eso. Yo creo que la persona debe de buscar una guía, una persona que lo esté mirando, que lo esté corrigiendo, porque es muy fácil lesionarse si tú no haces las cosas. La gente entiende como que la yoga es solamente meditativa, que es algo realmente muy fácil, y no lo es. No lo es una práctica que compromete y requiere de un esfuerzo realmente físico de la persona, realmente de una entrega a esa práctica y que realmente requiere que tú tengas un buen profesor que te guíe en ese camino. Mucha gente también, y eso es muy positivo, muchos médicos, ortopedas, reumatólogos, por ejemplo, personas que tienen problemas de espalda, hernias discales, etcétera, manda a la gente a hacer yoga y está bien, pero también hay que considerar si con la persona que tú vas a hacer yoga, con el instructor o la instructora que tú vas a emprender la práctica, realmente tiene la preparación para lidiar con poblaciones especiales. En este caso, con una persona que tiene un problema específico, una condición específica que va a marcar unos determinados consideraciones protocolares. O sea, que una persona con hernia discal, con una escoliosis, con una situación en la espalda, por ejemplo, puede beneficiarse del yoga si se pone en manos de un profesional preparado. De lo contrario, podría afectarle. Podría lesionarse. Entonces, sobre todo en esas clases colectivas, por ejemplo, que yo he visto en los grandes gimnasios de aquí, que a veces, óyeme, hay buenos profesores de yoga, pero son 100 gente que hay en un salón, es muy difícil para un profesor supervisar 100 personas. Y si le llaman yoga, sino una mezcla, unen pilates, una clase de extensiones, unen como varias disciplinas. Bueno, yo pienso que mi opinión personal es que todo eso forma parte de una plataforma de mercadeo. La gente siempre está tratando de ofrecer una diferencia, algo nuevo, etc. Yo soy muy apegada, ya en cuanto a disciplinas como el yoga, yo soy muy apegada a lo tradicional, a mantener lo que es, porque el yoga no es solamente ejercicio, o sea, el yoga tiene toda una conceptualización en términos de vida, en términos de acercamiento a visiones de vida, a visiones de salud, a visiones de alimentación. O sea, el yoga es una práctica muy integral. Entonces, tan pronto tú empiezas a despegarte un poquito de eso, muchos dirán que sí, que esa es la evolución de las cosas, y bueno, quizás tienen razón, no voy a discutir eso. Pero desde mi punto de vista me gusta más como conservar lo que es la esencia, ¿no? Mantener la esencia. Y ante una oferta tan variada, que el alumno o la alumna asuma la responsabilidad. Efectivamente. ¿En manos de quién se va a poner? Isis, finalmente, desde que iniciaste este mundo tan amplio de la terapia corporal, has sido innovadora con muchísimas terapias. Recuerdo aquella del DERB, que era revolucionario. ¿Cómo ha evolucionado tu trabajo a través de los años? Oye, ¿tú te acuerdas? Pero claro, ¿cómo no voy a recordar esa terapia corporal con aquellos sonidos de animales, de tambores y aquellas vivencias, ¿cómo te digo?, de estados alterados de conciencia sin ninguna sustancia adicional?
solo en base a la terapia. Y si el tú trabajo. supieras que yo tuve muchos años, hasta casi ahora que volví otra vez a practicar esa técnica, pero tuve muchos años sin hacerla. Voy para allá, de verdad. Sí, muchos Porque- años. o ¿Y sea, ahora en qué estás enfocada? ¿En terapia? ahora me he estado tratando como, yo he pasado casi la mayor parte del tiempo trabajando con poblaciones especiales, o sea, gente con problemas de columna, gente con problemas de esto y de otro. Y eso implica un trabajo como muy específico, ¿no? Voy a trabajar con una lesión de hombro, voy a trabajar con una lesión de esto. Pero en los últimos meses, vamos a decir, entrando este año, he hecho como toda una reflexión y he vuelto a recuperar como las técnicas más integrales, que recogen, ¿no? Un poquito más, que van más como al fondo, a lo profundo. Entonces en eso he recuperado el Saint Chiaxu, he recuperado el Deep Emotional Release y en esa dinámica es que, tú sabes que uno va como Variando. Pero integrando fluyendo. todo. Ok. Gracias, Isis. Hasta una próxima ocasión. seguro. Y gracias porque junto a María Luisa y a Julie y otras personas, otros profesionales en el país, son ejemplos de profesores de yoga que se entregan con seriedad a su clase, a sus alumnos y que han invertido energías, esfuerzo, muchos años, muchos estudios en convertirse realmente en un profesor de yoga de verdad. Quizás te animes a ir a una clase de yoga porque está de moda, porque realmente está de moda. Te invitamos a que escojas un buen profesional, un buen profesor, porque si logras disfrutar de esa paz interior, de esa quietud que nada más te va a proporcionar, el yoga se va a convertir en algo fundamental en tu diario vivir. Porque vas a aprender con la práctica del yoga a lograr esa paz del ojo del huracán. Que hay paz, hay quietud, no importa el caos y la tempestad alrededor.